Chicos, buenas tardes. Entonces, los que van llegando me pueden escribir ahí al chat, por favor, me pueden ir saludando desde el chat. Entonces, esperemos un ratico mientras aceptamos a todos. Entonces, ahí mientras llegan me pueden ir ahí saludando en el chat. Buenas tardes a todos, a sus padres de familia también ahí desde la comodidad de su casa. El día de hoy trabajaremos acerca de, en la materia de biología. Entonces, traiga su cuaderno de biología y pues de esta manera pues vamos a trabajar entonces. Profe, una pregunta. Las preguntas me las pueden escribir ahí, listo. Recuerden que ya voy a silenciarlos y al final de la clase hablamos y entonces hacemos todas las preguntas. Si tiene alguna duda rápido antes, puede escribirme ahí. Recuerden que tienen que dejar una hoja para escribir segundo periodo, listo, una hoja, y posteriormente la próxima clase haremos la síntesis. Eh, Profe, una pregunta. Es que lo que sí. pasa es que Merce nos tiene los cuadernos algunos. Hombre, yo no tengo cuadernos de nadie porque yo no era su profesor, entonces esos cuadernos se los entregaron fue a la profe Marcela, ella me los reenvió a mí y yo creo que los tengo ahí en el casillero. Entonces Ah, bueno, sí, señor, Bueno, gracias. profe. apenas nos volvamos a ver, yo le entrego sus cuadernos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, porque yo no, por lo general no acostumbro a recoger cuadernos por eso mismo, porque pasan situaciones como esta. ¿Listo? Entonces, desde su casa, por acá me saluda Isa Suárez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Isabel. Isa Suárez. Me saluda también José Quiroz. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Espero que estén cumpliendo con todas las normas de salubridad, lavarse las manos cada 3 horas. Daniel Meléndez también me saluda, Nicolás Gómez, Samuel, Tija, Tinjacá también, Isa Suárez otra vez. Profe, lo que pasa es que mi cuaderno no lo tengo, lo tiene el profesor anterior, vale, su cuaderno lo tiene la profe Marcela, ella me entregó unos cuadernos, yo se los hago llegar a ustedes, ¿listo? Entonces, apenas ingresemos de clases, con mucho gusto, yo les entrego el cuaderno de los que me dejaron a mí, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Mientras tanto, le puede servir trabajar en un cuaderno viejito, listo, en un cuaderno que no utilice tanto, entonces le sirve trabajar en él, o uno del año pasado. Yo entiendo entonces esta situación, los que no tienen cuaderno van a trabajar en uno viejito que tenga, ¿listo? Bueno, ahí me siguen saludando Jiménez John, Samara Jiménez Pinto, Julián Ramos, Karen Celi, listo, vamos a esperar entonces que sean las y 35 y a las y 35 empezamos entonces nuestra clase. Todavía estoy aceptando, entonces ahí le damos la bienvenida a Joel Triana, listo, que se acaba de conectar. Entonces, Juan Sebastián Cuellar dice, hola, profe, hola, los extraño mucho, entonces esperando que pase rápidamente esto para poder, pues, vernos y dictar la clase como es, como estamos acostumbrados a saludarnos y que ustedes, pues, compartan con sus compañeros, ¿vale? Eh, Charol Sáenz también me saluda, Juan David Gutiérrez también. Hola, profe, listo, bien. Chicos, vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a empezar la clase, entonces les voy a decir las normas o las reglas que hay, que son de una clase virtual. La primera de ellas es que mientras yo esté explicando el tema, usted no puede habilitar el micrófono, sin embargo acá le tengo a todos apagados el micrófono. La segunda es cuando empiece la clase usted debe deshabilitar la cámara. ¿Por qué? Porque si todos tenemos la cámara habilitada, encendida, entonces en este caso lo que pasa es que congestionamos la red. Y usted sabe que el Internet a nivel mundial está siendo explotado al 100%. Y entonces en cualquier momento se puede caer la red. Listo, eso es lo otro. Yo voy a presentar unas diapositivas que he hecho. Y requerimos entonces que usted por favor no las vaya a rayar. La persona que yo identifique rayando las diapositivas, pues la voy sacando de una vez del grupo. ¿Listo? En cualquier momento se nos cae el internet, puede ser que yo estoy acá desde mi casa y se me caiga el internet y me sacan entonces del programa Zoom. Entonces, por favor, espérenme, yo vuelvo a ingresar. Cuando yo ingrese, por favor, cuando yo no esté en el curso, por favor, comportarse bien, no hablar vulgaridades ni temas indebidos,
Bueno, entonces ustedes saben que eso es por lo general. Al final de la clase, ¿qué va a pasar? Yo le habilito el micrófono y usted puede hacer las preguntas o las dudas que tiene. Aquí me están preguntando, profe, ¿vamos haciendo el separador? No, deje una hoja, ¿cierto? Para hacer el separador y usted lo hace desde su casa luego de la clase, ¿listo? Tiene que decir segundo periodo, entonces usted lo hace desde su casa, ¿listo? Pero sí necesitamos dejar una hoja ahí para el separador. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla. Espero que me colaboren con las indicaciones que les he dado. Y bueno, si nos vamos entonces, chicos, a trabajar. ¿Listo? El tema del día de hoy es partes de la célula. ¿Listo? Vamos a ir lento y vamos entonces a que ustedes entiendan. ¿Listo? Partes de la célula. Entonces, ese es el título. Y bueno, voy a entonces a compartirles aquí la pantalla. Listo, este es el tema. Entonces ahí está apareciendo. Voy a configurar acá. Entonces, mostrar los nombres de los anotadores. Listo, por si alguien acaba de llegar otra persona. Entonces la vamos a admitir. Listo. Y voy a entonces aquí a minimizar. Y me voy entonces a lo que es la presentación. ¿Listo? Que es acá. ¿Listo? Aquí es la presentación y entonces vamos a empezar nuestro tema. Entonces el tema del día de hoy, entonces, es acerca de las partes de la célula. ¿Listo? Entonces, dos tipos de célula. ¿Listo? Existen dos tipos de célula. Una de las primeras células que existió, la Tierra tiene, la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.500 millones de años. ¿Listo? Pasaron muchos años para que se diera la vida. La primera célula que dio origen a la vida, la voy a anotar acá, y es la célula procariota. Esa célula procariota fue la primera célula que dio origen a la vida. Procariota fue la primera célula que dio entonces origen a la vida. Y esa célula procariota se caracteriza, listo, por no tener membrana nuclear, ¿listo? No tiene membrana nuclear, ¿listo? Entonces la célula procariota se caracteriza por no tener membrana nuclear y por carecer, o sea, porque no tiene organelos, ¿listo? Organelos como la mitocondria, el citoplasma, el aparato de Golgi, perdón, ellos no la tienen. Entonces no tiene organelos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y esa fue la célula procariota. Es demasiado pequeña, es muy pequeña. Las células procariotas abarcan un diámetro entre 1 y 10 micrómetros. ¿Listo? Micrómetros para que usted lo vaya anotando y pues lo tenga en cuenta. ¿Listo? Esa es la célula procariota y fue la primera que existió. Entonces, ustedes estarán preguntando, profe, pero entonces esta célula originó los primeros organismos. Sí, los primeros organismos fueron principalmente las bacterias del reino Monera. Y entonces las bacterias están formadas por procariotas y la mayoría de organismos procariotas son unicelulares. ¿Qué significa que sean unicelulares? Que están formados por una sola célula, ¿listo? Entonces, rápidamente nosotros sabemos que la primera célula, la que dio origen a la vida en el universo, en la Tierra, fue la célula procariota. Esa célula procariota se caracteriza por no tener una membrana nuclear y por carecer de organelos. ¿Listo? Y que además es muy pequeñita, mide entre 1 a 10 micrómetros y que está presente principalmente en el reino Monera y que el reino Monera está conformado por organismos unicelulares. ¿Qué significa unicelulares? Que tienen una única célula. ¿Listo? Resulta que esta célula procariota era capaz de resistir a altas temperaturas y también temperaturas muy bajas. Por eso algunas bacterias son, digamos que termofilias. Significa que soportan cambios de temperatura muy bruscos. Si la Tierra se estaba formando, significa que los volcanes todavía estaban en erupción, que había incluso meteoritos que podrían caer y que entonces estas células procariotas
fueron capaces de sobrevivir a todas esas inclemencias del ambiente. Luego pasaron muchos años y la otra célula, el otro tipo de célula que aparece es la célula eucariota. ¿Listo? Eucariota significa, la palabra eu significa verdadero y ota significa núcleo. Entonces esa eucariota va a tener núcleo, ¿listo? Va a tener un núcleo verdadero, que es el que estamos viendo acá, el que voy a señalar. Entonces ese núcleo verdadero es el que voy a rayar acá en la presentación. Véalo, que tienen un núcleo verdadero las células eucariotas y ese núcleo tiene una membrana nuclear. Entonces ese núcleo tiene una membrana, está recubierto, listo, recubierto, listo, por una membrana nuclear, listo, nuclear. Además, esa membrana, esa célula, perdón, eucariota, tiene organelos, listo, tiene organelos que le ayudan a cumplir diferentes funciones, como cuáles, tiene la mitocondria, tiene acá la mitocondria, tiene aquí entonces el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, rugoso, los cloroplastos, esto que ven acá es el nucleolo, ¿listo? Entonces, esta célula es más evolucionada, ¿listo? La eucariota. Y resulta que si a mí me dicen dibujo una célula procariota, que era la primerita que les estaba explicando, la célula procariota principalmente está así, tiene la membrana celular, tiene aquí un enrollamiento que es el ADN, está así, y alrededor de ese ADN tiene pequeños puntos que son plásmidos, ¿listo? Que son pequeñas cadenas de ácido ribonucleico. Y además tiene una colita que le permite la movilidad, que se llama flagelo. Y entonces pertenece principalmente al reino Monera. Esta célula eucariota dio origen a las células más evolucionadas y por eso forman los seres más complejos. Esos seres más complejos pertenecen al reino animal, reino vegetal, al reino protisto y entonces al reino fungi, ¿cierto? De los hongos. Todos los hongos y estos reinos animal, vegetal y protisto están conformados por esta célula más evolucionada que es la eucariota. La célula eucariota se divide en dos, en célula vegetal y en célula animal. ¿Listo? Vamos a introducirnos dentro de la célula eucariota y vamos a empezar a mirar cuál es la función de los organelos que ella tiene ahí. Veremos entonces organelos específicos, ¿listo? Para que ustedes vayan mirando qué función es. ¿Listo? ¿Cuál es el organelo más específico? Es el núcleo. ¿Listo? En el núcleo se encuentra la mayor cantidad de ADN. Téngalo presente. ¿Qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico, que se encuentra en el núcleo y es el que permite que la célula se pueda reproducir y que herede y que su hijo herede los caracteres, las características de la madre, porque la célula pues se puede reproducir y tiene entonces en el núcleo el ADN. Ese núcleo, como ya se lo dije, está limitado, está cubierto por una membrana, por una envoltura nuclear, que es la membrana nuclear o la envoltura nuclear. ¿Listo? Membrana nuclear o envoltura nuclear. ¿Listo? ¿Cuál es la estructura del núcleo? Según la fase en que se encuentre la célula, el núcleo, en el nucleoplasma, podemos distinguir. ¿Qué podemos distinguir dentro del núcleo? Los cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Pues un cromosoma tiene las unidades de ADN, es ADN, y ese cromosoma tiene un centro. Este centro se llama centrómero. Ese centrómero divide el cromosoma, esas unidades pequeñitas, en dos, en un, digamos, en un brazo llamado P corto y en un brazo largo llamado Q. ¿Listo? Este lo llamamos P, el brazo P porque es corto, y este larguito lo llamamos Q.
cuando está en el proceso de división celular, nosotros podemos ver los cromosomas así, ¿listo? Podemos ver el paralelo de esa manera, pero cuando la célula no está en el proceso de reproducción, nosotros podemos ver que esto se encuentra enrollado, ¿listo? Si se encuentra enrollado, las proteínas que permiten que los cromosomas se enrollen, así se llaman histonas, ¿listo? Téngalo en cuenta, se llaman histonas con H, ¿listo? Y entonces vamos entonces a mirar una imagen del núcleo, ¿listo? Para que usted lo tenga en cuenta. ¿Listo? Borro entonces, voy a borrar todo lo que he rayado y vamos entonces a seguir con la presentación para ver la imagen. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puedo ver en el núcleo? En el núcleo puedo ver una pequeña división que es el nucleolo. En el nucleolo está la cromatina. La cromatina es el ADN así enredadito, como lo ven acá. ¿Listo? Y también hay unas unidades pequeñas que se encargan de la síntesis de ARN. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico. ¿Listo? Ácido ribonucleico, porque se encuentra pues en el núcleo. Y entonces de esta manera pasamos a ver entonces la imagen, perdón, del núcleo. Mire rápidamente que en el núcleo se encuentra rodeado por una membrana nuclear o una envoltura nuclear. ¿Listo? Que eso es una característica principal del núcleo. Además, en el núcleo podemos ver fácilmente una subdivisión que es ¿quién? El nucleolo, para que usted lo vea y pueda diferenciar entonces estas estructuras. Y los cromosomas se encuentran acá regados y de acuerdo a la fase en la que se encuentre, podemos decir si de acuerdo a la fase de división celular, si se encuentra dividiéndose la célula, pues lo vamos a ver así. Y si no, pues lo vamos a ver así enrolladito. ¿Listo? Y lo vamos a llamar cromatina. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Termino aquí, borro esto y pasamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Vamos a mirar qué función cumple el núcleo. ¿Listo? Entonces, una de las principales funciones que cumple el núcleo, ¿listo? Es la primera, contiene la información genética. El núcleo tiene el ADN, lo contiene ahí, y es la principal, digamos que es la formación hereditaria de generación en generación. ¿Listo? Por eso entonces contiene la información genética, porque tiene el ADN. Determina la síntesis de proteínas de la célula. En el núcleo es donde se determina qué proteínas, dónde se debe y cómo se debe sintetizar las proteínas. En el nucleolo se realiza la síntesis de ácido ribonucleico. ¿Para qué se realiza esta síntesis? Para formar los ribosomas. ¿Listo? Ya veremos qué son los ribosomas, que son otro tipo de organelos. ¿Listo? El control, ¿listo? Digamos que tenemos nuestra célula y nuestra célula forma una empresa. Como la célula es una empresa, la cabeza, el gerente de esa empresa es el núcleo, porque a partir del núcleo es el que da todas las directrices, todas las indicaciones de cómo los demás organelos, perdón, del citosol, ya vamos a ver qué es el citosol, todos los organelos, cuáles son las funciones que debe realizar cada organelo. ¿Listo? Entonces recuerden que el núcleo es el gerente y allí se encuentra el ADN. Listo, vamos a pasar con otro tipo de organelo. Listo, y uno de los más importantes es la membrana celular. La membrana no es nuclear, esta que les voy a mostrar es celular. ¿Cuál es la función de la membrana celular? Entonces, la función de la membrana celular Proteger a es la célula. proteger muy bien, proteger a la célula, aislarla del medio. Entonces, si yo hago la flechita acá, significa que aquí es fuera de la célula, por fuera, y aquí es la parte dentro de la célula. Y entonces, esta es una barrera que lo que hace es que permite que no haya, digamos, que no cualquier sustancia no ingrese, sino que ingresen las sustancias específicas. ¿Listo? Proteínas, no. Listo, sí, ya les cuento entonces de qué está hecha, ¿listo? Si tienen alguna duda la van anotando, ya vamos ahorita cuando termine la presentación hablamos, ¿listo? Entonces, ¿de qué está hecha la membrana? Resulta que la membrana está hecha de
fosfolípidos. Una capa de fosfolípidos, esta es una, miren estas bolitas pequeñitas, es una capa, y la de abajo es otra. Entonces se dice que es una bicapa de fosfolípidos. ¿Listo? Mire que un fosfolípido está formado principalmente, tiene la cabecita, ¿listo? Y tiene dos colitas. Mire que las dos colitas se ubican en la parte interna y las cabecitas quedan expuestas hacia afuera. Resulta que esta cabecita es polar. ¿Qué significa que algo sea polar o hidrofílico? Algo que termine en fílico significa que le gusta. Y entonces esta cabecita le gusta estar expuesta al agua. Mientras que las colitas son hidrofóbicas. Listo, aquí podemos ver que son hidrofóbicas, significa que no les gustan estar expuestas al agua. Y entonces como a la célula, recuerde que nosotros somos 70% agua, resulta que a la célula entonces está expuesta al agua. Entonces estas colitas lo que hacen es que se esconden porque son hidrofóbicas y se esconden del agua, entonces inmediatamente se colocan adentro. ¿Listo? Y entonces no se les olvide, la membrana está conformada por una bicapa, bi porque son dos de fosfolípidos, ¿listo? Una ubicada arriba y otra ubicada abajo. Dentro de esa bicapa de fosfolípidos van a haber una sustancia que es la que estoy reteniendo ahí, que es otra grasa que se llama el colesterol. Entonces el colesterol es otro tipo de grasa que forma también la membrana. Entonces vamos a mirar qué función cumple el colesterol. ¿Listo? Borramos todo y pasamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Listo? El colesterol lo que hace que la membrana le da es una rigidez, que la membrana sea más rígida, porque si está hecho por solo fosfolípidos, la membrana va a tener mucha fluidez y entonces cualquier sustancia va a poder ingresar. Resulta que nosotros queremos que no ingrese cualquier sustancia, sino las sustancias que nosotros necesitamos. Si la célula es muy permeable, significa que deja entrar cualquier sustancia y entonces puede entrar un virus, puede entrar una bacteria y pues nos puede matar la célula. Entonces la membrana tiene que ser esa barrera y no permitir la entrada de esas sustancias. Y por eso entonces tiene que ser rígida. Y por eso está compuesta entonces de colesterol. ¿De cuánto? De un 20% de colesterol. ¿Listo? ¿Para qué? Para darle rigidez, mayor rigidez a la membrana y así limitar su movilidad. Entonces ya usted aprendió dos cosas fundamentales de la membrana. Está conformada por una capa de fosfolípidos, ¿cierto? Y además por colesterol. ¿Listo? Recuerden que el colesterol también es grasa. ¿Listo? Voy a borrar acá y voy a pasar a la siguiente diapositiva para explicarle cómo hace la célula para transportar sustancias. Resulta que la célula necesita ingresar sustancias y hay algunas sustancias que no son capaces de atravesar la membrana, así como lo he hecho yo, no son capaces de atravesarla, sino que necesitan ayuda y utilizan unas proteínas. Lo que vemos acá que se parecen como resortes son proteínas, véalas acá. Esas proteínas ayudan a transportar desde el inicio hasta el final, hasta el interior. Recuerden que acá es el exterior y este es el interior. Algunas sustancias como sodio, potasio y también ayuda a sacar otras sustancias. Las proteínas que atraviesan completamente la membrana se llaman proteínas transmembranales o proteínas integrales. Cuando digo acá glucoproteínas, significa que esas proteínas se encuentran unidas a algunos azúcares, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, una proteína transmembranal significa que atraviesa toda la membrana, ¿listo? Y hay otro tipo de proteínas que se llaman las proteínas periféricas. ¿Qué significa proteínas periféricas? Significa que no atraviesan toda la membrana, sino que se pegan a la superficie. Ya puede ser arriba o puede ser abajo. ¿Listo? Imagínense que el COVID-19, este virus, ingresa a nuestra célula y entonces ingresa a la célula y la invade. Y lo primero que hace es invadir el núcleo. ¿Listo? Cuando invade el núcleo empieza a darle órdenes, y esas órdenes significa replicarse y replicar el virus. Y se empieza entonces a aumentar la cantidad de virus. Una vez el virus ya ha hecho toda su división,
hace que la célula muera. Pero ¿cómo es capaz de ingresar el virus a nuestro organismo? Pues el virus es un enmarañamiento ahí de átomos, ¿cierto? Y tiene entonces ARN. Esto tiene ARN. Y tiene una característica, tiene una partecita, un conjunto de átomos o de cadenitas de lípidos que reconocen esta estructura. Ellos reconocen esta estructura que son las proteínas periféricas y inmediatamente ingresan al cuerpo, las reconocen y al reconocerlas se le pegan. Y esta célula, ¿cierto? Esta proteína periférica no tiene otra sino que transportarla. ¿Listo? Darle ingreso y cuando ingresa, pues todo el daño que nos hace. ¿Listo? Que puede ocasionar hasta la muerte. ¿Listo? Es por eso, por estas proteínas que cumplen un papel primordial y son las proteínas periféricas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Espero que esté prestando mucha atención y vamos entonces a definir de manera general cuáles son las funciones de la membrana. Entonces, la membrana, la primera función es que mantiene la forma de la célula. Resulta que la célula tiene una forma y necesita alojar ahí unos organelos. Entonces es la membrana celular, perdón, la que le da entonces esa forma. ¿Listo? ¿Cuáles funciones básicas cumple la membrana? Fácil. El transporte de sustancias a través de ella y los contactos entre células. Imagínense que hay contactos, las células se comunican entre ellas y quién es la que permite esa comunicación, pues la membrana celular. ¿Listo? Miren esto que tenemos acá, esto grande, son las proteínas. Estas son las proteínas transmembranales y estas son las proteínas periféricas. ¿Listo? Mire, proteínas periféricas. Esta es la cadena de fosfolípidos, esta es una cadena, una capa y esta es la otra capa. ¿Cómo se llama este modelo? Este modelo lo llamaron el modelo de mosaico fluido. ¿Listo? Al modelo que explica la composición química de la membrana celular lo denominaron mosaico fluido. ¿Listo? Para que usted lo tenga en cuenta y pues ahora puede entonces hablar con mayor prioridad y mayor conocimiento acerca de los organelos. Recuerde que esto sí o sí le va a salir en el IFES. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre pregunta de células. ¿Listo? Vamos a irnos a ver otro organelo. ¿Cuál es el otro organelo que vamos a ver? Vamos a ver entonces el citoplasma. Profe, ¿qué es el citoplasma? El citoplasma es una solución que parece gel. Entonces se encuentra en un estado líquido y en un estado sólido. Digamos que es un estado líquido y un estado sólido, lo podemos llamar entonces coloide. Y esto de acá es un coloide, ¿cierto? Que de todo lo azulito que permite que se alojen todos los organelos. Gracias a este citoplasma también recibe el nombre de citosol. Todos los organelos se alojan en ese citosol y cumplen pues funciones específicas. ¿Listo? Los organelos cumplen funciones específicas y lo de azul, todo ese es el citosol. Está conformado principalmente por sales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí puede copiar aquí en su cuaderno. ¿Listo? Recuerde que yo le subo la presentación y le subo la actividad. Entonces usted puede pasar esto bien bonito a su cuaderno y tenerlo ahí. ¿Listo? Este es el tercer organelo que vemos. Hemos visto núcleo, ¿cierto? Núcleo, hemos visto membrana celular y ahorita acabamos de ver el citoplasma. ¿Listo? Voy a borrar acá todo lo que taché y voy a entonces a seguir con la presentación para explicar rápidamente el ribosoma. ¿Listo? Para que usted lo tenga ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces voy a anotar acá el ribosoma. Uy, me devolvió otra vez. Retiro acá y le doy suave y voy a explicar otro organelo. Dentro de los otros organelos, el que voy a explicar es el ribosoma. Mire que son estos que están acá. Son punticos. ¿Listo? Los ribosomas se encuentran principalmente en el citoplasma, donde también puedo encontrar los ribosomas en el retículo plasmático rugoso, que está así. Entonces ahí encuentro el citoplasma, ¿listo? Para que lo tengan entonces en cuenta
Ahí también, perdón, encuentro los ribosomas. Los ribosomas son esos punticos y sirven para la síntesis de proteínas. Gracias a los ribosomas, nosotros podemos sintetizar, perdón, la célula puede sintetizar los las diferentes proteínas. Recuerden que esto de acá es el retículo endoplasmático rugoso. Y de esta manera hemos visto 4 organelos. Entonces voy a dejar de compartir la presentación y usted puede hacer preguntas y inmediatamente le explico cuál es la actividad. Usted debe copiar lo que hicimos hoy en su cuaderno y subir la evidencia. ¿Listo? Usted debe copiar lo que hicimos hoy y subir la evidencia. Dígame. Sí, dígame. Aquí me pueden escribir por el chat quiénes van a hablar y yo los voy habilitando para que sea en orden. Aquí Joel Triana me dijo, profe, ¿cuándo subo el taller a modo? Lo subo hoy o por la noche lo subo con su respectivo taller y con las diapositivas y con el video. ¿Listo? Profe, es que es que lo que pasa es que no entendí qué es la tarea o cómo era, profe. ¿Será que usted me puede colaborar, por favor? Listo. Esa pregunta me la escribió Clara Nontoa. ¿Listo? Vamos a mirar entonces, recuerden que yo leo acá los nombres, y si usted tiene el nombre de su papá, pues le estoy leyendo el nombre del papá porque yo sé no los conozco. Entonces, bueno, ¿cuál es la tarea? Vimos hoy cuatro organelos o partes de la célula. Vimos el núcleo, la membrana, los ribosomas y el citoplasma. Usted a cada uno de ellos debe hacerle un boceto, un dibujo, inventarle una red social. ¿Listo? Chicos, profe, qué pena. Es que lo de la red social sí. son con los 4 organelos, ¿cierto? Sí, señor, uno para cada uno. Ah, bueno. Listo, recuerden que, chicos, el que vaya hablando me va silenciando el micrófono o me va escribiendo acá, yo lo habilito. Listo, para que no se vuelva un desorden. Dígame. Es que la vez pasada en la actividad tú habías mandado a hacer casi lo mismo que tenemos que hacer ahorita con los perfiles de, digamos, Facebook. Eso. Todo eso. La vez pasada, ¿es algo así? Así, igualito, tal cual. Lo que usted había hecho en química con esos perfiles lo va a hacer es en biología con los organelos que vimos hoy. ¿Listo? Ah, bueno. Tal cual, es lo Gracias. mismo. ¿Listo? Gracias. Vale, es lo mismo que habían hecho en química con los perfiles de Facebook, pero ahora con los organelos. ¿Listo? Profe, Sí. ¿hasta cuándo hay plazo? Tienen 8 días para hacer eso, ¿listo? 8 días para entregármelo, entonces le toman fotico y lo suben a modo, allá a la plataforma, ¿listo? Recuerden que dentro del taller que me van a entregar, deben tomar fotos de que ustedes pasaron lo que hoy les enseñé al cuaderno, ¿no? Deben pasar esa información al cuaderno. Entonces, tarea 1, dejar el espacio para marcar segundo periodo. Tarea 2, copiar las diapositivas de la clase. Tarea 3, hacer los perfiles de Facebook. Y tarea 4, subir las evidencias a modo. ¿Listo? Profe, Eso es lo que tiene que hacer. Dígame. Profe, ¿sobre qué serían los perfiles de Facebook? Sobre los 4 organelos que vimos hoy en clase. El núcleo, Sí, la membrana membrana, celular, el ribosoma y el citoplasma. Sí, señora, sobre eso. Profe, una duda. Dígame. Lo que pasa es que, o sea, directamente tenemos que hacer los perfiles en Facebook o solo lo tenemos que dibujar en el cuaderno. No, lo dibujan en el cuaderno, ojo, no tienen que ir a inventarse allá que abrir en Facebook y todo eso, es dibujar en el cuaderno, ¿listo? ¿Listo? En el cuaderno dibujarlos así como hicieron en química, bien bonitos. ¿Listo? No es abrirlos de verdad, es en el cuaderno, chinos. ¿Listo? Yo no estoy pidiendo que se inventen Gracias. allá el WhatsApp, que el Facebook no, en el cuaderno como un dibujito. Profe, ¿Listo? Dígame. en química, es que yo tengo una duda en química porque en la segunda casilla del cuadro conceptual Sí. del mapa, no entendí lo del metalino y metal.
Lo del metal, metaloide y metal, ¿sí? ¿Es eso lo que Sí, me señor. pregunta? Listo, la tabla periódica se divide en dos grandes grupos, metal y no metal. Entonces, listo, por favor, el que tenga el micrófono, si ve que hacen que silencie todo, si no, me toca así porque, bueno, ahí silencia todo. Entonces, la química en la tabla periódica se divide en metal y no metales. Entonces, en este caso, no se confunda con los metaloides, porque solo hay como tres, el boro, el aluminio, entonces esos no los coloque, ¿vale? Para colóquelos como si fueran metales. ¿Listo? Para que haga esa actividad. Listo, eso sí lo tiene que, listo, entre metaloide, listo y metal. Listo, eso lo veremos en química, reforzamos. Hagan como puedan las guías que cuando veamos química vamos a aclarar dudas. ¿Listo? Sí, señor. Listo, dice profe, Gracias. dice Clara Montoa, profe, acá a Organelo toca crearle un dibujo de una red social. Sí, puede ser Instagram, puede ser WhatsApp o Facebook, lo que ustedes quieran, pero es en el Twitter, cuaderno. O Twitter. Twitter, lo que ustedes quieran, ¿vale? ¿Listo? Y también tenemos que inventarle un nombre como para la red social. Si quieren, pero pues él ya tiene su nombre, el que es el citoplasma, pues es el citoplasma. Es para que usted se familiarice con los nombres y con las funciones, ¿vale? Esa es la idea de hacer estos perfiles, que usted tenga idea y más o menos copie y se familiarice con la función y lo que cumple de lo Profe, que está hecho. Dígame, Félix. profe, sí, sí, cuénteme, lo escuchamos, ¿listo? profe, pero las personas que aún no, que no tienen el cuaderno, Bueno, ¿qué hacen con el listo. periodo? Listo, los que no tengan cuaderno, pues no pueden marcar segundo periodo. Esperan esto ahí y esperamos a que se les devuelva el cuaderno. Hay muchas personas que la profesora anterior se quedó con el cuaderno de química o el de biología. Apenas ingresemos, que yo creo que se es en mayo, Dios quiera, que pues usted va a tener su cuaderno. Por ahora puede utilizar cualquier cuaderno viejito. Todo lo del esfuerzo que usted haga es válido entonces para aprender. No importa el cuaderno. Profe, De que me envíe la evidencia, sí, cuénteme. en lo de Facebook toca escribirlo las características más importantes. Sí, vea, cosas importantes que debe tener en el Facebook. La imagen, ¿listo? La imagen, o sea, la fotico, el dibujo, debe decir las funciones y debe decir la estructura de qué está hecho. Y ya, con esas tres cositas me conformo. ¿Listo? Lo demás, si usted quiere agregar algo de lujo, pues lo puede agregar. ¿Listo? Bueno, señor. ¿Listo? ¿Quién más va a hablar? Listo, los que no tengan dudas pueden ir abandonando la clase. Listo, el que vaya a hablar entonces puede activar su micrófono y me hacer la pregunta. Listo, los que no ya pueden salir, ya saben cuál es la clase, cuál es la tarea, la actividad y pues la clase ya ha terminado, chicos. Listo, entonces el que no tenga preguntas puede salir. Vale, gracias, lávense las manos, se les quiere mucho, saludos a sus padres y pues no olviden la actividad que la tienen que entregar dentro de 8 días. ¿Listo? Si todavía no ha hecho la actividad 1 y 2, Profe, todavía tiene tiempo. Dígame. como pues en el horario actual de clases virtuales no está química, usted por el modo sus colegios nos va a dejar la guía 3, creo que es. No, mira, si yo les dejo la guía 3 es saturarlos, porque todos los profesores están dejando mucha guía. La próxima clase que nos veamos vamos a tener química. Y cuando tengamos química, yo le voy a dejar la guía número 3. ¿Listo? O una actividad. ¿Vale? Sí, señor. Muchas ¿Listo? gracias. Sí, Para que señor. no tengan tanto trabajo. A mí no me importa llenarlos de información, sino que usted aprenda, ¿vale? Que aprendan de verdad, que se tomen el tiempo y porque cuando lleguemos a clase, pues yo hago el examen, ¿vale? Yo casi no soy de trabajo, sino de exámenes, chicos. A mí me interesa es que aprendan. Entonces, no maquetas ni nada de eso me gusta, sino evaluar que usted sepa, ¿vale? Ok. Listo, el que no puede ir, entonces el que ya no tenga preguntas puede abandonar, puede ir a tomar agüita, lavarse las manos, empezar a hacer sus trabajos. Buena tarde, chao.
Aquí se Chao, están profe. despidiendo, vale, vale, Chao. que les Chao, vaya muy profe. bien, Gracias. vale, vale. El que tenga preguntas, pues puede activar el micrófono y ahí de forma respetuosa, pues vamos respondiéndole las preguntas. Listo, el que no, pues se puede ir, no hay ningún problema y que le rindan, que tengan una feliz tarde. Listo, no se dejen colgar en trabajos. Listo, quedan Profe. 12 personas. Entonces algunos están ahí. Listo, pregúnteme, dígame. En la guía de biología, las dos, Listo. solo hay el cuadrito al final. Sí, es solo esa actividad, Nicolás Chape. Solo es esa actividad, la haces y está fácil y listo. ¿Listo? Bueno, gracias. Vale, vale. Listo, ¿alguien más tiene preguntas o nos vamos, chicos? Listo, Juan Sebastián se despidió. Bueno, Nicolás, ya le respondí la pregunta. Melanie Gutiérrez, ¿tienes preguntas o no? ¿Listo? Juliana Ramos, ¿tienes preguntas o no? Si no tienen preguntas, chicos, vamos abandonando la sala. Si tienen preguntas, habiliten su micrófono. ¿Listo? Quedamos 8 personas. Si no hay preguntas, entonces por favor abandonar, ¿listo? Y si tiene preguntas, pues active su micrófono. ¿Listo? ¿Listo? Angeli Méndez, ¿tiene alguna pregunta? Juan Sebastián Cuellar, ¿alguna pregunta? Si no, entonces vamos a abandonando la sala, chicos. Vamos terminando la reunión. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que no tienen preguntas, entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar la reunión. ¿Listo? Que tengan un feliz día.